La pulsera del mal. Mi nombre es Roberto y quiero compartir con ustedes la escalofriante historia que viví en Guadalajara, después de encontrar una misteriosa pulsera de plata. Nunca imaginé que ese pequeño objeto podría desencadenar una serie de eventos terroríficos en mi vida. Todo comenzó en un día soleado, mientras caminaba por el centro de la ciudad. Mi atención fue captada por un brillo plateado en medio de un montón de objetos abandonados en una esquina. Instintivamente me acerqué y encontré una hermosa pulsera de plata, brillante y reluciente. Sin pensarlo dos veces, decidí quedarme con la pulsera. Parecía ser un hallazgo afortunado, algo que podría darle un toque especial a mi atuendo. Pero pronto me di cuenta de que había cometido un terrible error al ponerme esa pulsera maldita. Desde el momento en que la pulsera tocó mi piel, experimenté una sensación extraña y opresiva. Mi vida comenzó a desmoronarse lentamente. Los días se volvieron oscuros y llenos de miedo, mientras una presencia siniestra parecía acecharme constantemente. Mi salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Me sentía débil, agotado y experimentaba dolores inexplicables en todo mi cuerpo. La pulsera parecía absorber mi energía vital, dejándome cada vez más vulnerable y desesperado. Además, comencé a tener pesadillas horribles y vívidas todas las noches. En mis sueños me encontraba atrapado en un mundo oscuro y retorcido, perseguido por figuras sombrías con ojos rojos y una risa diabólica. Despertaba sudando y temblando, sin poder distinguir la realidad de la pesadilla. Mi vida social también se vio afectada. Mis amigos y seres queridos comenzaron a distanciarse de mí, sintiendo la presencia malévola que rodeaba mi ser. Incluso los extraños parecían evitar mi compañía, como si pudieran percibir la maldición que me rodeaba. Desesperado por encontrar una solución, busqué ayuda en expertos en lo sobrenatural. Me encontré con brujos, chamanes y médiums, pero ninguno de ellos pudo romper la maldición de la pulsera. Parecía que estaba condenado a llevar este peso oscuro para siempre. La pulsera se había convertido en una extensión de mi ser, imposible de quitarme. Intenté arrancarla, pero mi piel se quemaba al contacto con el metal maldito. Intenté deshacerme de ella. La arrojé al fuego, pero volvía a aparecer en mi muñeca al instante. Cada día que pasaba, mi vida se volvía más caótica y desesperanzadora. Me encontraba en un ciclo interminable de tormento y miedo, sin saber cuándo ni cómo terminaría esta pesadilla. Aún estoy atrapado en la maldición de la pulsera, luchando día a día contra los horrores que me acechan. No sé si alguna vez podré librarme de esta pesadilla, pero sigo buscando una respuesta, una solución, incluso si eso significa enfrentarme cara a cara con el mal que me ha atrapado. La pulsera de plata se volvió en mi carga, mi maldición, y solo el tiempo diría si alguna vez podría liberarme de su influencia oscura. A pesar de la desesperación y el tormento que la pulsera maldita había traído a mi vida, nunca perdí la esperanza de encontrar una manera de liberarme de su influencia oscura. Continué mi búsqueda incansable de una solución, investigando en libros antiguos y consultando expertos en lo paranormal. Finalmente, después de meses de búsqueda, llegué a un anciano sabio y misterioso que se rumoraba poseía conocimientos profundos sobre maldiciones y objetos malditos. Llegué a su humilde morada en las afueras de Guadalajara con la esperanza de encontrar respuestas y liberación. El anciano me recibió con una mirada penetrante y me invitó a sentarme frente a él. Le conté mi historia, revelando el tormento que la pulsera maldita había causado en mi vida. Con calma, el anciano escuchó cada palabra y luego asintió con solemnidad. La pulsera que llevas contigo está impregnada de una maldición antigua y poderosa, dijo el anciano con voz grave. Ha sido utilizada durante siglos por aquellos que deseaban causar daño y sembrar el caos en la vida de otros.
Me explicó que la única forma de romper la maldición era encontrar el origen de la pulsera y deshacer el hechizo que la había hecho maliciosa. Me encomendó la tarea de arrastrar la historia de la pulsera hasta sus raíces más profundas y descubrir quién la había creado y por qué. Con una mezcla de temor y determinación, me embarqué en una travesía que me llevó a través de bibliotecas antiguas, archivos ocultos y encuentros con personas que conocían o habían estado cerca a la historia de la pulsera. Poco a poco, fui reconstruyendo la historia y descubriendo la verdad detrás de la maldición. La pulsera del mal había sido forjada por una bruja varios años atrás. Había sido utilizada como un instrumento para infligir sufrimiento y dolor a aquellos que se cruzaban en su camino. La bruja había sido finalmente derrotada, pero su poder maldito había sido impregnado en la pulsera, perpetuando su maldición a lo largo de los años. Con la información reunida, regresé al anciano sabio, quien me guió a través de un antiguo ritual de purificación y de liberación. Siguiendo sus instrucciones al pie de la letra, me deshice de la pulsera maldita de una vez por todas, cortando el vínculo entre ella y yo. Un intenso resplandor de luz blanca llenó la habitación, mientras la maldición era anulada. Sentí un alivio inmediato y una sensación de paz que había estado ausente durante mucho tiempo. Sabía que finalmente estaba libre de la influencia tenebrosa de la pulsera. Desde ese día, mi vida ha cambiado para mejor. Me he liberado de las pesadillas, el tormento físico y el aislamiento que la pulsera maldita había traído a mi vida. Me he convertido en un defensor de aquellos que han caído víctimas de maldiciones y objetos maliciosos, ayudándolos a encontrar la liberación y la paz. La pulsera maldita sigue siendo una advertencia constante en mi vida, recordándome los peligros de los objetos malditos y las fuerzas oscuras que pueden acechar en las sombras. Pero ahora, estoy armado con el conocimiento y la experiencia necesaria para enfrentar cualquier desafío sobrenatural que se presente en mi camino. Mi historia, aunque aterradora y llena de dolor, ha terminado con un cierre de liberación y redención. Ya no soy prisionero de la maldición, sino un testigo de la importancia de la fuerza interior y la perseverancia en la búsqueda de la luz en medio de la oscuridad. La gárgola maldita de Tonayá. Me llamo Claudia, y mi padre solía contarme este relato del lugar donde vivo. Había una vez un sacerdote conocido como el Padre Ignacio, quien servía en un antiguo templo en la pequeña ciudad de Tonayá, en Jalisco. Este templo era reconocido por su arquitectura gótica y sus misteriosas gárgolas que adornaban sus paredes. Entre todas las gárgolas, una en particular llamaba la atención del Padre Ignacio. Una figura grotesca y retorcida con ojos penetrantes y una sonrisa diabólica. Desde el momento en el que Padre Ignacio llegó al templo, sintió una extraña conexión con esa gárgola. Cada noche, después de que los fieles se marchaban y el templo quedaba en silencio, el sacerdote se sentaba frente a ella y comenzaba a contarle historias. El Padre Ignacio creía que la gárgola tenía una historia que contar, una historia que había sido olvidada por el tiempo. A medida que pasaban los días, el sacerdote se sumergía cada vez más en su obsesión por descubrir la verdad detrás de la gárgola de figura grotesca pero enigmática. Una noche, mientras el Padre Ignacio contaba una historia sobre un antiguo pacto con el diablo, algo extraño sucedió. La gárgola pareció cobrar vida. Sus ojos brillaron intensamente y su sonrisa se volvió aún más siniestra. El sacerdote se estremeció, pero no pudo apartar la mirada de ella. A partir de ese momento, el Padre Ignacio comenzó a experimentar sucesos extraños y aterradores. Pesadillas vívidas lo atormentaban cada noche, en la que la gárgola lo perseguía, y susurros malévolos llenaban su mente. Durante el día, el sacerdote se sentía agotado y temeroso, pero su obsesión no le permitía alejarse de la gárgola. Con el tiempo, la gárgola comenzó a influir en la vida del Padre Ignacio de manera más tangible. Los fieles del templo comenzaron a notar cambios en su comportamiento.
volviéndose más distante y sombrío. Algunos incluso afirmaban haber visto sombras oscuras acechando alrededor del sacerdote. A medida que la influencia de la gárgola se volvía más fuerte, el padre Ignacio se dio cuenta de que debía encontrar una forma de liberarse de su influencia. Investigó incansablemente en libros antiguos y habló con expertos en el tema, pero no encontró ninguna respuesta clara. Finalmente, el sacerdote decidió enfrentarse directamente a la gárgola, en una noche oscura y tormentosa. Subió al techo del templo y se paró frente a ella. Con voz temblorosa, le suplicó que lo liberara de su maldición. La gárgola, con sus ojos penetrantes y su sonrisa diabólica, pareció escuchar las súplicas del padre Ignacio. Lentamente sus ojos perdieron su brillo y su sonrisa se desvaneció. El sacerdote sintió un alivio inmenso y cayó de rodillas agradecido por haber sido liberado. Y así, la gárgola maldita volvió a su estado inanimado, observando en silencio desde las alturas del antiguo templo en la ciudad de Tonayá, en Jalisco. Pero aún no estaba todo concluido. El padre Ignacio, con el peso de la experiencia aún sobre sus hombros, continuó sirviendo en el templo de Tonayá. Sin embargo, algo había cambiado en él. La sombra de la gárgola maldita seguía presente en su mente, recordándole constantemente los peligros de desenterrar secretos oscuros. A medida que pasaba el tiempo, el sacerdote notó que la presencia de la gárgola se hacía más fuerte en el templo. Los fieles comenzaron a reportar avistamientos de sombras inquietantes, ruidos extraños y una sensación de malestar en el lugar sagrado. El padre Ignacio se vio obligado a enfrentar nuevamente la maldición que había creído superar. Decidió investigar más a fondo la historia de la gárgola, buscando respuestas en los archivos antiguos y consultando a otros sacerdotes de la región. En su búsqueda, el padre Ignacio descubrió que la gárgola había sido tallada por un escultor misterioso hace siglos. Según las leyendas locales, el escultor había hecho un pacto con fuerzas oscuras para crear una obra maestra que representara su propia alma atormentada. A medida que profundizaba en la historia, el sacerdote se dio cuenta de que la gárgola no era solo una figura decorativa, sino un guardián de secretos y un recordatorio de los peligros de la ambición desmedida. El padre Ignacio se sintió atraído por la gárgola una vez más, pero esta vez no por su maldición, sino por su poder y conocimiento del oculto. Comenzó a estudiar los rituales antiguos y las prácticas esotéricas, buscando una forma de utilizar el conocimiento de la gárgola para el bien. A medida que el sacerdote se adentraba en el mundo de lo desconocido, su relación con la gárgola se volvía más compleja. A veces parecía que la figura de piedra le hablaba en sus sueños, revelando secretos y profecías. Otras veces, el padre Ignacio sentía que la gárgola lo observaba con desprecio, recordándole su propia fragilidad y los peligros de buscar poder más allá de los límites humanos. El templo de Tonayá se convirtió en un lugar de misterio y fascinación para muchos, pero también en un foco de preocupación para algunos. Los rumores sobre el sacerdote y su relación con la gárgola se extendieron por la ciudad, generando temor y especulación. Mientras tanto, el padre Ignacio continuaba su búsqueda de conocimiento y sabiduría, sin importar las consecuencias. El equilibrio entre la luz y la oscuridad se volvía cada vez más frágil, y el sacerdote se encontraba en el centro de una batalla entre fuerzas más allá de su comprensión. A medida que el padre Ignacio se adentraba en el mundo de lo desconocido, su obsesión por la gárgola maldita comenzó a consumirlo por completo. Pasaba días y noches encerrado en su estudio, estudiando antiguos textos y realizando rituales oscuros. Sin darse cuenta, el sacerdote se estaba alejando cada vez más de su fe y de su propósito como líder espiritual. Los fieles del templo comenzaron a notar su cambio y muchos dejaron de acudir a sus servicios religiosos. El templo de Tonayá se sumió en una oscuridad palpable. La presencia de la gárgola maldita se hizo más fuerte y los habitantes comenzaron a experimentar sucesos inexplicables y aterradores. El miedo se apoderó de la comunidad y algunos incluso consideraron abandonar la ciudad en busca de su seguridad. En medio de todo este caos, una joven llamada Alejandra llegó a Tonayá.
Había oído hablar de la maldición que se echaba al templo y decidió investigar por sí misma. Alejandra era una estudiante de historia y tenía un profundo interés en los misterios y leyendas de su país. Al conocer al padre Ignacio, Alejandra se dio cuenta de que había perdido su camino. Su obsesión por la gárgola maldita lo había consumido y había dejado de lado su verdadera vocación como sacerdote. Con paciencia y compasión, Alejandra convenció al padre Ignacio de que debía dejar de lado su búsqueda de poder y conocimiento oscuro. Juntos buscaron una forma de romper la fijación del sacerdote con la gárgola maldita que había plagado el templo y la ciudad de Tonayá durante tanto tiempo. A través de una combinación de rituales sagrados y actos de redención, el padre Ignacio finalmente logró liberarse de la influencia de la gárgola maldita. Reconoció los errores que había cometido y se comprometió a enmendarlos, volviendo a su verdadero propósito como líder espiritual y guía para su comunidad. Con el tiempo, el templo de Tonayá volvió a ser un lugar de paz y devoción espiritual. La maldición de la gárgola maldita fue olvidada y la ciudad comenzó a sanar de las heridas del pasado. El padre Ignacio se convirtió en un símbolo de redención y esperanza para los habitantes de Tonayá. A través de su experiencia, aprendieron la importancia de la fe, la humildad y el respeto por los límites del conocimiento humano. Y así, la historia del padre Ignacio y la gárgola maldita llegó a su cierre. La ciudad encontró la paz que tanto anhelaba, y el templo se convirtió en un lugar de encuentro espiritual y reflexión. La gárgola, una vez maldita, volvió a ser solo una figura de piedra, observando en silencio desde las alturas del antiguo templo en Jalisco. El espejo oscuro. Mi nombre es Ana, y mi historia comienza en el hermoso estado de Tabasco, en México. Hace algunos años, mi vida se vio sacudida por una tragedia inimaginable: la pérdida de mi hijo de 13 años, Alejandro. Su partida repentina dejó un vacío en mi corazón que parecía insuperable, y la angustia me consumía día tras día. Desesperada por encontrar consuelo y respuestas, comencé a investigar sobre el mundo de lo sobrenatural y los rituales espirituales. Escuché rumores sobre una bruja que vivía en un pequeño municipio cercano, conocida por ser médium y tener el poder de comunicarse con los muertos. Sin pensarlo dos veces, me dirigí hacia ese lugar, con esperanzas de poder contactar a mi amado hijo y encontrar alguna forma de aliviar mi dolor. Llegué a una humilde casa chica en las afueras de la ciudad, donde la bruja, de nombre Catalina, me recibió con una mirada penetrante y una sonrisa enigmática. Con lágrimas en los ojos, le expliqué mi situación, mi anhelo de poder hablar con Alejandro nuevamente. Catalina, con voz serena, pero llena de seguridad, accedió a ayudarme, pero me advirtió sobre los peligros y las consecuencias que podría tener. Durante semanas, acompañé a Catalina en rituales oscuros y visitas al panteón, donde buscábamos una conexión con el más allá. Las noches eran largas y llenas de misterio, mientras conjurábamos hechizos y pronunciábamos palabras antiguas en busca de señales de mi hijo. Poco a poco, empecé a notar cambios en mi entorno. Extraños susurros llenaban mi hogar en la noche. Las sombras se alargaban y una aura de tristeza y melancolía se apoderaba de cada rincón. Pero mi deseo de estar cerca de mi hijo era tan fuerte que ignoré las señales de advertencia. Un día, Catalina me presentó un espejo que, según ella, me permitiría ver a mi hijo y comunicarme con él. Llena de emoción y esperanza, seguí las instrucciones de la bruja y me encontré mirando fijamente el reflejo del espejo. Pero lo que vi no fue lo que esperaba. En lugar de la imagen de mi hijo, me encontré con una oscuridad profunda y aterradora. La voz de Catalina resonó en mi cabeza, advirtiéndome que estaba jugando con fuerzas más allá de mi comprensión, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad me envolvió, arrastrándome hacia un abismo sin fin.
Desperté en el panteón abandonado, rodeado de tumbas y sombras distorsionadas. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba desesperadamente una salida de aquel lugar siniestro, pero los espíritus parecían burlarse de mí. Susurros incomprensibles llenaban el aire y las tumbas se agrietaban bajo mis pies. Finalmente, logré escapar de aquel panteón maldito. Mi cuerpo estaba temblando y mi mente confundida. Había pagado un precio alto por mi deseo de estar cerca de mi hijo y ahora me encontraba atrapada en una pesadilla sin fin. Logré despertarme de ese sueño terrible y pensé que mi mente estaba rompiéndose. Esa pesadilla que tuve se sintió muy real. Pasaron los años desde aquella terrible experiencia en el Panteón de Tabasco. Mi existencia se volvió un tormento constante, una perpetua pesadilla en la que la oscuridad y los susurros me perseguían sin descanso. La culpa por haber provocado mi propia desgracia me consumía día tras día, y el rostro de mi hijo, siempre sonriente, se había convertido en una imagen distorsionada y aterradora en mi mente. Mi apariencia física también había cambiado. Mis ojos estaban hundidos y llenos de tristeza, mi piel pálida como la muerte y mi cabello desaliñado parecía haber perdido su brillo. Me refugié en la soledad de una pequeña casita en las afueras de la ciudad, alejada de cualquier persona que pudiera sufrir las consecuencias de mi maldición. Ahora, como una entidad que vaga entre la vida y la muerte, me dedico a advertir a otros sobre los peligros de jugar con fuerzas sobrenaturales. Mi experiencia me ha enseñado que el amor y la esperanza pueden ser poderosas armas contra la oscuridad, pero también que debemos respetar los límites que existen entre la vida y la muerte. Mi historia sirve como advertencia a aquellos que buscan contactar a los muertos y jugar con fuerzas sobrenaturales. La vida y la muerte son misterios que no debemos desafiar, pues las consecuencias pueden ser más aterradoras de lo que podemos imaginar. Ahora, me encuentro condenada a vagar por la eternidad, en busca de la paz que nunca podré encontrar.